Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Abrimos la puerta de nuestro monumento magnífico para intentar colocar un bloque más en ella y conseguir que un episodio más, un programa más, conozcamos algún detalle curioso, singular sobre la historia, el arte, la arqueología del Antiguo Egipto, que ese es nuestro propósito. Recordad que ya en el capítulo anterior cambiamos esta sintonía de inicio del programa para utilizar la misma que llevamos ya casi empleando 10 años en el canal de YouTube Dentro de la Pirámide, canal homónimo, que sirve también para proyectar desde el punto de vista audiovisual muchos de los contenidos que tratamos en este programa de Podium Podcast. Recordad también que todos los episodios emitidos hasta ahora de Dentro de la Pirámide los podéis escuchar especialmente en la aplicación de Podium Podcast y también en otras plataformas, en otros agregadores de audio como Spotify, Amazon, Google Podcast, iVoox, infinidad de ellos en donde vais a poder disfrutar como siempre de la misma calidad de sonido y de los contenidos, modestamente opinamos que así es, de este episodio. Hace unos meses dedicamos un programa precisamente al robo de tumbas y los últimos minutos de ese podcast en donde hablábamos de textos antiguos ya en época de los faraones, en donde se nos referenciaba el asalto a tumbas, a pirámides, momentos de saqueo en momentos convulsos de la historia de Egipto. Hablábamos, como digo, en los últimos minutos de ese podcast sobre el problema que supone el robo de tumbas, el robo del patrimonio en la actualidad. Y muchos de vosotros, a través de los comentarios, tanto en esas plataformas de audio donde habéis escuchado el podcast, o también a través del programa que dedicamos en su momento en YouTube Dentro de la Pirámide, habéis manifestado, bueno, pues en unas ocasiones vuestra conformidad, ¿no?, sobre la persecución de estos delitos, en otros momentos, en otras ocasiones que no entendíais, ¿no?, por qué hay museos como el Museo Británico, el Louvre, el Metropolitan de Nueva York, que tiene piezas egipcias que deberían devolverse. Bueno, pues con este nuevo podcast queríamos un poco abordar y plantear más datos al respecto para intentar explicar la compleja situación y el prisma tan perfilado y con muchos puntos de vista que tiene este tema del robo del patrimonio, que no es una cuestión baladí, no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana y que hay que separar, hay que discernir entre esos argumentos populistas, ¿no?, que nacen en Egipto por grandes políticos, ministros y que luego cuando estás con ellos vis a vis te reconocen que no se puede devolver y ni pueden recuperar absolutamente nada, pero eso no quita para que se siga persiguiendo el tráfico ilegal de antigüedades que, como decíamos en ese podcast anterior, es quizás una de las mayores sangrías, en este caso para países del tercer mundo. Así que una vez abierta esa puerta de Dentro de la Pirámide, comenzamos nuestro viaje. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. El mismo problema que tiene Egipto lo podemos encontrar en otros lugares de Oriente Medio, de Oriente Próximo o de América, ¿no?, o de África también, por supuesto. Espacios en donde a lo largo de los 4 últimos siglos
la propia evolución histórica, el colonialismo, la independencia luego de muchos de estos estados en estados soberanos ha hecho que las leyes cambiaran en algunas ocasiones de forma muy precipitada, me atrevería a decir, precipitada y tardía, ¿no? Es el caso de Egipto. Vamos a recuperar, ¿no? En ese último podcast hablábamos de precisamente esa ley de protección del patrimonio del año 1983, que en definitiva no solucionó absolutamente nada, sino que quizás podríamos decir que complicó todavía muchos de esos argumentos. Lo escuchamos en la voz de Zahi Hawass en ese documental La cabeza del faraón, del que vamos a sacar también algunos cortes nuevos en este episodio, porque nos va a ayudar a descubrir de una forma casi detectivesca cómo se dedican los traficantes de antigüedades en la actualidad a sacar patrimonio del país. Pero vamos a comenzar por el principio, con esa ley del año 1983. La ley número 117 de 1983 era una buena ley, pero no la idónea. La ley de 1983 debería haber causado un gran impacto, pero supuso la aparición de un mercado clandestino. La gente seguía desenterrando objetos y en vez de declararlos, intentaban pasarlos a través de intermediarios. Hubo una corriente continua de objetos que terminaban en el mercado de antigüedades europeo y norteamericano. Una ley, la de 1983, que apenas tiene 40 años y que realmente, como decía ahora, poco ha ayudado, más que en ocasiones enrollar, ¿no? Y crear problemas en donde en otros momentos no había. Es una ley que, es cierto, evita que salgan antigüedades, pero queda un poco en ese limbo de la ambigüedad, pues todo lo que había antes de esa fecha del año 1983. Hay que recordar que, por ejemplo, hasta bien entrada la década de 1970, el tráfico y la venta de antigüedades en Egipto era algo natural, normalizado y no perseguido, al contrario, era una de las formas de ingresos que tenía incluso el propio Estado. El Museo del Cairo tenía una tienda de antigüedades en donde tú podías comprar pequeñas piezas, no estoy hablando de grandes tesoros, pero sí amuletos, pequeñas estatuas, duplicados de muchas de estas piezas que aparecen en ocasiones en el interior de tumbas de una forma múltiple, ¿no? Y muy profusa. Todo ello implicó que hasta ese año 1983, como podemos imaginar y como podemos sospechar, salieran de Egipto centenares de miles de piezas que son hoy las que cubren muchos de esos museos de todo Egipto. En el siglo XIX, cuando Egipto era parte de ese imperio otomano, las relaciones existentes entre Mohamed Ali, por ejemplo, que era el gobernador otomano de Egipto en aquel país, en el Valle del Nilo, bueno, pues esas relaciones con Occidente eran muy cercanas y el propio Mohamed Ali dio permiso a muchos de los cónsules para absolutamente todo. A cónsules como Henry Salt, a través de otros aventureros como el propio Belzoni, pudieron sacar de forma absolutamente legal miles y miles de piezas de un tamaño extraordinario que hoy colman todos esos grandes museos de todo el mundo. Es decir, hay un trasfondo absolutamente legal, insisto, en la salida de esas piezas. No se está hablando de saqueo del patrimonio, al contrario, todo eso es una especie de leyenda negra, yo lo he defendido siempre, que tiene ese imperialismo británico, que podemos calificarlo, podemos valorarlo, podemos hacer lo que queramos, pero desde luego esa leyenda negra, ¿no?, de que fueron robando aquí y allá patrimonio, no. En el caso de Egipto, todas esas piezas salieron de forma legal y prueba de ello es que los egipcios no han tenido nada más que dar la razón, ¿no? Cada vez que se ha pedido, por ejemplo, como se hace ahora, la devolución de la piedra de Rosetta, que es no más que botín de guerra. Son circunstancias
que están enclavadas en un contexto histórico y que no podemos dar la espalda a ello, ¿no? Si revertimos todas las leyes del siglo XIX o del siglo XVIII, como he dicho en muchas ocasiones, vamos a revertir también las leyes que hacen que las fronteras estén en un sitio o en otro. Si revertimos esas leyes del XVIII y del XIX, estaremos dando pábulo a que el Imperio Británico sea otra vez pues uno de esos espacios geopolíticos más extensos del planeta, porque recuperaría las fronteras que tenía en aquella época. Es decir, no podemos decir a unas cosas que sí y a otras cosas que no. Y en el momento en que tú hablas con personas importantes del Ministerio de Antigüedades en Egipto, ellos mismos te reconocen que estos objetos, estos monumentos son los mejores embajadores que puede tener Egipto fuera de sus fronteras. Y es lo que hace que al cabo del año millones de personas se acerquen al Valle del Nilo para conocer su patrimonio y su historia. Este es el sonido del Museo del Cairo ese 29 de enero del año 2011, fecha en la que todos tuvimos el corazón en vilo, el corazón en un puño, intentando imaginar lo peor o lo mejor, si éramos afortunados o el patrimonio egipcio era afortunado, por resolver la situación que se había producido la noche del día 28 a partir sobre las 7 de la tarde, cuando varias personas asaltaron por el techo del museo el interior del edificio y los rumores empezaron a correr sobre lo que se podían haber llevado o lo que podrían haber hecho en su interior. Muchas leyendas urbanas que al final, por suerte, a pesar de los problemas que hubo, pues se pudo confirmar, ¿no?, que no había sido tanto como se había dicho, ¿no? Incluso se llegó a decir alguna leyenda urbana que corrió por las redes sociales egipcias que se había robado la máscara de Tutankamón y que habían colocado una copia en su lugar, ¿no? Todo absolutamente falso. Cualquiera que vea la máscara ahora se da cuenta de que es la misma que había antes de esa fecha. Pero todo esto entra un poco en el imaginario colectivo de los egipcios, en donde siempre, ¿no?, ellos están hablando de cantidades ingentes de oro que los arqueólogos se llevan de las tumbas, de grandes tesoros descubiertos y que salen, como decían de Howard Carter, por ejemplo, que habían visto una avioneta salir del Valle de los Reyes cargada con miles de tesoros de oro de la tumba, y hoy ese tipo de estupideces se siguen repitiendo una y otra vez. Y muchos egipcios que no conocen y que por desgracia no han visitado el Museo del Cairo piensan que en su interior está lleno todo de grandes tesoros de oro y que, bueno, que eso se puede robar y se puede acceder a ello y te puedes hacer rico, ¿no? Y fue la gran decepción que se llevaron los ladrones, ¿no?, al entrar en el museo y darse cuenta de que lo único que había de oro eran unas pocas piezas que tenían un recubrimiento muy fino con láminas de oro, y para saber si eran de oro macizo o no, como sucedió con algunas esculturas de Tutankamón, las tomaron y las arrojaron al suelo, rompiéndose en miles de pedazos. Esta historia tan grotesca, tan triste, tan desgarradora, es lo que marcó un poco esos momentos convulsos de la revolución, en donde no solamente el Museo del Cairo, sino todos los museos y todos los monumentos de Egipto estuvieron en peligro. Vamos a escuchar de aquella fecha precisamente, en este caso son unas charlas que yo tuve con algunos amigos los primeros días de febrero del año 2011, cuando no había policía en Egipto porque se había retirado, el ejército no estaba haciendo absolutamente nada y era todo un ambiente de absoluto caos. Vamos a escuchar a Omar Farouk, a la egiptóloga española Miriam Seco y a Salah El-Masek, que hoy es director del templo de Karnak, lo que vivieron en aquellos momentos de tanta tensión, en alguna ocasión pues momentos emocionantes, ¿no? Porque ver que los antiguos egipcios
han heredado este patrimonio a los egipcios de hoy, que por desgracia en muchas ocasiones quizás son muy ignorantes, hay un porcentaje de analfabetismo muy grande y aún así muchos de ellos son conocedores y respetan y son conscientes del valor de ese patrimonio que es su propia identidad, pues defendieron con sus propias vidas estos monumentos y es para mí uno de las medallas que hay que colgar al Egipto actual. Todo está bien, gracias a Dios. Fuimos con mi hermano Mahmoud y algunos trabajadores, en concreto, 10 obreros, con el fin de proteger el templo porque no había guardias ni policías. Cuando estábamos allí, a las 2 de la madrugada, vino a por nosotros un grupo armado y nos dispararon. Junto a mis obreros y la gente que vino de la ciudad, conseguimos coger a 2 de ellos, pero el resto huyó. Sin embargo, nadie consiguió llevarse nada, gracias a Dios. El problema es la banda de ladrones que se han organizado a robar por todos lados, aprovechando la situación de caos, y ese es el problema más gordo, la inseguridad. Pero luego todos los vecinos han reaccionado muy bien porque todos se han unido por barrios y hacen guardias y por la noche pues claro se oyen tiros y cosas y van cogiendo a ladrones de esto y lo entregan a los militares. La gente de aquí, que vive alrededor del templo, hizo un llamamiento a través de las mezquitas para protegerlo para nuestras generaciones futuras y nuestros hijos. Todos los hombres hicieron un círculo alrededor del templo para poder protegerlo. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Aún así fueron muchos los lugares que se vieron perjudicados, ¿no?, en aquellos momentos convulsos en donde los asaltos eran continuos a yacimientos arqueológicos sobre todo, ¿no? José Manuel Galán me enseñó una fotografía de un compañero francés. José Manuel Galán es el director del proyecto Yehuti en la orilla oeste de Luxor y me mostró una fotografía aérea en la que la meseta de Saqqara se había convertido en un verdadero queso de agujeros, porque los chavales de la aldea de Saqqara, al no haber policía, al no haber cuidadores en la necrópolis, empezaron a hacer agujeros por todas partes para sacar piezas al mercado ilegal de antigüedades. Es muy triste, ¿no? Es muy triste, pero yo digo siempre lo mismo, ¿no? Y no me duelen prendas en decirlo. Si en la actualidad hay piezas arqueológicas que recorren de forma ilegal el mercado de antigüedades egipcio, es porque los propios egipcios las han sacado. Hay que hacer, pues, siempre va a haber ladrones, siempre va a haber estúpidos, pero yo creo que hay que hacer una reeducación grande de algunos sectores de la población que no valoran este tipo de patrimonio y solamente ven en él pues una fuente de ingresos fácil, sencilla, en donde, como ellos dices, alhamdulillah, gracias a Dios, pues pueden conseguir sin el sudor de su frente trabajos pues que de otra forma no podrían conseguir, ¿no? Y eso es muy triste y lo único que nos hace ver precisamente es esa ignorancia que hay todavía en un sector muy amplio, incluso de los propios cuidadores de los monumentos que no ayudan a conservarlos, ¿no? Esto es lo que hizo, ¿no?, que muchos de esos ladrones ignorantes entraran en el Museo del Cairo esa noche del 28 de enero del año 2011. Así nos lo contaba Tarek El Koufi, quien era director del Museo del Cairo en aquel entonces. The only weak point of the museum, few of these people, criminals, solamente unos criminales pudieron entrar por el techo del museo a través de la escalera de incendios que hay en el exterior. Fue muy fácil para ellos acceder porque hay numerosas cristaleras para la luz y aperturas para la ventilación. Hay que recordar que había muchas ventanas abiertas en el techo de las galerías. Los ladrones entraron por el techo de la sala 36 de la primera planta.
Uno de ellos se precipitó sobre la primera vitrina, la de un sarcófago del Reino Medio. Quedó malherido y no pudo abandonar el museo, por lo que fue arrestado dentro de él. Lo llenó todo de sangre y se le pudo seguir el rastro. Afortunadamente no se perdió nada en la sala. Se pensó en dejar todas estas evidencias para que en una exposición futura se pueda ver la sangre. Después de la muestra, la limpiaremos. La única decisión que se tomó desde la habitación de control del museo fue cortar la luz para que los ladrones no vieran ni supieran por dónde caminar. Al no contar con ningún tipo de equipación, se pensó que así el daño sería mínimo. Entonces se dedicaron a romper las piezas, descubriendo que solamente eran de madera o de piedra. Cuando se vieron en la desesperada de que no encontraban el oro que buscaban, se llevaron 54 objetos, muchos de ellos de bronce, y algunas estatuas de madera dorada. Del tesoro de Tutankamón, rompieron 2 vitrinas, desapareciendo 2 figuras. Pero el oro, como la máscara o los ataúdes y las piezas de este metal pertenecientes a otros faraones, se encuentran en 3 habitaciones separadas de las galerías de forma segura. De igual forma, las 2 salas de las momias también estaban cerradas y separadas de las galerías por puertas y quedaron a salvo. In the museum, locked separately from the galleries. They are not open to the galleries, so they were saved. No es fácil, pero tampoco es difícil sacar antigüedades de Egipto. Es algo que no recomiendo absolutamente a nadie, porque es un delito gravísimo con unas penas muy altas ahora mismo en Egipto, y la experiencia que yo tengo pues de viajar tantísimas veces a Egipto al cabo del año pues me ha hecho vivir algunas anécdotas, puedo decirlo así, bastante singulares, ¿no? En el otro podcast, hablando de los ladrones de tumbas, contaba una de ellas cuando el servicio secreto egipcio me colocó una persona para espiarme y saber y ver qué hacía, ¿no? En mis viajes allí, porque creían que traficaba con antigüedades. En otra ocasión, esto fue más pintoresco, yo compré una réplica de una cabeza de la reina Nefertiti, de un modelo de la reina Nefertiti, en una tienda El Mameluk de Zamalek, que es una tienda que los que conozcáis Egipto seguramente habéis estado alguna vez en ella, y una tienda absolutamente recomendable. Bueno, pues es una cabeza de tamaño natural, tiene unos 30 centímetros de altura, y la metí en mi maleta de mano, con el papel de la tienda y todo en regla. Era un modelo de yeso, pero bueno, es una pieza que está en el Museo del Cairo y que, por ejemplo, ahora si os acercáis a la exposición Tutankamón, la exposición inmersiva del matadero, la podéis ver entre esas piezas replicadas del tesoro de Tutankamón. Es una imagen de Nefertiti, no es del tesoro de Tutankamón, pero está en esa vitrina. Pues bien, cuando pasó el escáner del control, del segundo control, no del primero, del segundo control del aeropuerto, la policía me lo detuvo, me paró, me retuvo el pasaporte, me preguntó qué era aquello, si era original. Yo lógicamente les dije que no, les enseñé la carta y automáticamente llamaron lo que tienen que hacer, porque es su deber. Llamaron a la policía de antigüedades. Estuve esperando unos minutos, ahí apartado de la cola, me retuvieron el pasaporte y pues eso, en unos 10-15 minutos llegó un policía, abrió la maleta, observó la pieza e inmediatamente dio un pescojón ahí al policía, diciéndole que aquello era de yeso, era una copia y que no había ningún problema y que se disculpara conmigo casi por haberme molestado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le dije al policía de antigüedades que no, que el muchacho estaba haciendo su trabajo, él no tenía por qué saber si aquello era original o no, y que desde luego que hizo muy bien en detenerme y por lo menos chequearlo, ¿no? Para ver si estaba todo en regla. Los dos policías, tanto el del escáner como el de antigüedades y yo, pues acabamos en esta forma, en este momento con un final feliz, ¿no? Pero es cierto que en muchas ocasiones hay gente que se mete en líos de forma absurda. ¿Y cómo se sacan muchas piezas? ¿Por qué también me detuvo el policía que
que detuvo en el escáner esa pieza de yeso? Porque precisamente algunas antigüedades originales lo que se hace es embadurnarlas de yeso, de aspecto quizás más burdo, muy turístico, con dorados, con inscripciones de recuerdo de Egipto y cosas así, para que pasen de soslayo y que pasen inadvertidas en ese escáner. Vamos a escuchar un fragmento del documental La cabeza del faraón, en donde se nos habla precisamente de cómo pudieron haber salido de Egipto algunos relieves de una tumba de Saqqara saqueada hace años, la tumba de Hetepka. Fui allí, entré en su despacho y abrió un libro, el tomo de la tumba de Hetepka. Me explicó que una vez estudiado el estilo de las piezas encontradas debajo de la cama, la situaba en el reino antiguo. Había examinado minuciosamente los objetos. No le encajaban los jeroglíficos que aparecían en ellos, pero aún así los había estudiado y estaba seguro de que pertenecían a la tumba de Hetepka. Hetepka era un cortesano y peluquero real, el Vidal Sassoon de los faraones. La tumba había permanecido intacta durante milenios, hasta que fue descubierta en los años 60. Lo que encontraron en la habitación de Tokely Parry eran estelas de la tumba de Hetepka. Ahora sabían que era un robo, pero no había denuncia. Sin ella no había caso. Recuerdo que las cubrí. Pinté unos jeroglíficos. La cubrí con una pintura dorada oscura una y otra vez. También escribí una tontería, algo así como "Bienvenido a Egipto". La pasé por la aduana. Llegaron al Reino Unido y recuerdo que Tokely las desenvolvió y las metió en un baño de acetona para limpiarlas bien. Fue una transformación fantástica porque recuperó la piedra original. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. Uno de los principales problemas con que cuenta Egipto a la hora de sacar las antigüedades es la corrupción de la policía. Es decir, una pieza grande como la que hace unos meses se quiso sacar de la cantera de Asuán, una pieza de 10 toneladas, pues no sale así porque así. Se necesita una grúa especial y se necesita alguien en la frontera, en la aduana de Alejandría, por ejemplo, para que sea embarcado y salga del país de forma ilegal. Y eso ya implica una serie de problemas con la policía, con la corrupción, etcétera, ¿no? Algunos amigos egipcios que conocen a otros que trabajan en el mercado ilegal de antigüedades me advierten de este problema, ¿no? Cuando yo les digo, pero como te pille la policía, como les pille, como vais a tener muchísimos problemas. Y ellos hablan de que tienen comprada a la policía. Bueno, pues es, como veis, un tema muy turbio, ¿no? Recordad que el tráfico de antigüedades mueve más dinero que el tráfico de armas, por ejemplo, ¿eh? En primer lugar, en ese ranking de 3 grandes tráficos ilegales en el mundo está las drogas, los estupefacientes, luego están las antigüedades y luego las armas. O sea, para que veáis un poco el volumen de dinero, en muchas ocasiones de blanqueo de dinero, tanto de drogas como de armas, que es lo que hace que esté en un lugar tan alto, ¿no? Y la corrupción, como digo, es algo que está incrustado, ¿no? en la administración egipcia y es un detalle bastante penoso y bastante triste, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias, no voy a decir que negativas, ¿no? Porque ya sabes cómo tratar estas cosas pero en más de una ocasión la policía me ha parado en el control del aeropuerto preguntándome qué era esta pieza que llevaba en la bolsa, como en una ocasión
que llevaba una réplica 1:1 de la paleta de Narmer, esa que está en el Museo del Cairo. Lógicamente, cuando yo la compré, precisamente en la tienda oficial de antigüedades del ministerio en Zamalek, me dieron el certificado. Cuando yo entré en el Museo del Cairo a ver a un amigo con la pieza, me dijeron que no podía entrar con ella, que la tenía que dejar en la consigna. A mí me parecía absolutamente natural y así lo hice, ¿no? Pero cuando salí de ella, porque era un regalo que me había pedido mi profesor de la Universidad de Valladolid, Santos Crespo, me pidió si le podía traer la paleta de Narmer, pues el policía que había en el primer control de acceso al aeropuerto me dijo que era aquello. Yo le entregué el papel y empiezo a poner cara rara y nada, lo único que quería era dinero, para que yo le diera dinero. Y bueno, y así él hacía como la vista gorda. Digo, no tienes que hacer la vista gorda por nada, guapo, porque esto es absolutamente legal, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de problemas vienen dados por la propia corrupción que hay instaurada en el país. En otras ocasiones, los traficantes de antigüedades pues prefieren ir por su cuenta, sobre todo los extranjeros, como fue el caso de Jonathan Tockley, un restaurador de arte inglés que fue quien hizo cambiar la ley en Reino Unido. Él siempre se consideró como cabeza de turco, que él no había hecho nada, él había saqueado todo lo que había querido y más. O sea, se había llevado de forma ilegal en viajes a Egipto, supuestamente como turista, infinidad de objetos, y uno de ellos, el más conocido, esa cabeza del faraón que da título al documental de Odisea, es una cabeza de Amenofis III, una cabeza extraordinaria, un unicum, podríamos decirlo así, y él lo que hizo para sacarla era embadurnarla de yeso, pintarla de dorado, ponerle unos colorines en los ojos y en los labios, colores llamativos, ¿no?, para hacer pensar que aquella pieza era pues un recuerdo turístico. Añadió también algunas palabras sobre el yeso, Egypt y cosas así, pero claro, al tomarla en las manos, en el control del aeropuerto, aquella pieza pesaba quizás demasiado, porque era de piedra, claro, no era de yeso, era de piedra, y eso es lo que llamó la atención y encendió las alarmas, ¿no?, de ese control de aduanas, aunque al final Jonathan Tockley Parry se salió con la suya. La extraordinaria cabeza había sido desenterrada en una ciudad a varias horas de El Cairo. Cuando vi la cabeza, supe que era algo diferente a todo lo que habíamos visto antes. Pensé que quizás podría venderla por $50,000. Cuanto más la veía, más maravillosa me parecía. Pero no sabía qué era ni su importancia. Pensé que había que sacarla del país. Esa era mi preocupación. Esto es prácticamente lo que llevé al aeropuerto aquella mañana. La cabeza de Amenofis III con una nariz falsa, porque a la original le faltaba. Estaba rota. Hice la barba, el tocado, la pinté de dorado para darle el aspecto más vulgar posible y con la base falsa. Una parte nueva aquí de escayola con la palabra Semiramis escrita, que era el hotel donde compré la copia y del que tenía el recibo. La puse exactamente ahí para que rascara el agente de aduanas. Cuando me abrieron la maleta, lo primero que quisieron saber fue por qué pesaba tanto. Yo les dije que debían haber puesto piedra dentro. Entonces sacó sus llaves y estuvo a punto de rascar aquí. Eso habría sido desastroso, porque solo había 1 milímetro entre el dorado y la piedra. Si descubría la piedra, en media hora estaría en la cárcel. Hice que en vez de rascar ahí, rascara aquí, usando una orden militar. Cuando iba a hacerlo dije, ¡ay no! Aquí, por favor. Es escayola. Y lo hizo, sin pensarlo. Rascó, vio que era escayola, perdió el interés y me dejó pasar. Visité el Museo Británico y uno de mis colegas me pidió que entrara en su despacho. Una vez allí, me entregó una fotografía de la cabeza y me preguntó si la conocía. Por supuesto que sí.
Yo la había publicado en el catálogo el año anterior. Me pidió que me sentara. Sacó una serie de fotos que mostraban la cabeza en su apariencia anterior, cuando tenía la pintura dorada por encima. Me enfadé mucho y me sentí dolida, porque Fred y yo nunca fuimos íntimos, pero lo conocía desde hacía años. Me había engañado con todas las de la ley. Vemos que es un tema muy complejo con muchas aristas, muchos perfiles que es difícil de abordar en un sentido único y concreto. Cada caso es una excepción, cada caso requiere de una interpretación particular, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas piezas que en las últimas décadas han salido de forma ilegal, pero de forma legal para los egipcios. Me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, esa máscara que hoy podemos ver en el Museo de Arte de San Luis, la máscara de Kai Neferui, una mujer, es un mascarón de un cartonaje extraordinario que apareció en Saqqara, que lo publicó Zakaria Goneim en los años 50 y que de pronto desapareció del Museo del Cairo, de los almacenes del Museo del Cairo. Pues bien, cuando el Museo de San Luis la compró, en la casa de subastas en Suiza, tenía todos los papeles en regla, pero aún así el Museo de Estados Unidos actuó de buena fe y quiso saber por parte de los egipcios si esa pieza era buena o había salido de forma ilegal del país. Se hizo un estudio, se mandó un informe, una carta tanto del Servicio de Antigüedades como del Museo del Cairo diciendo que efectivamente esa máscara de un cartonaje perteneciente a esa mujer Kai Neferui era legal y que no había ningún problema al respecto. Bueno, pues años después se dan cuenta los egipcios o alguien se percata de que esa pieza es la que había descubierto estos arqueólogos en Saqqara y que había sido robada del almacén de Saqqara o del Museo del Cairo, no recuerdo ahora. Entonces intentó reclamarse y claro, ¿aquí qué haces, no? Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Los americanos actuaron de buena fe, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, hasta ahora quien tiene todas las de ganar son los americanos, que tienen esos documentos que dicen, firmados por el propio ministerio, el Servicio de Antigüedades egipcio, diciendo que esa pieza salió de forma legal. Algo parecido sucede con una cabeza de Tutankamón valorada en $5 millones que salió en Christie's a una subasta en el año 2019. Seguramente os suene esta historia, ¿no? Era una cabeza que venía de varias colecciones privadas ya desde finales de los 60, comienzo de los 70, antes de que saliera la ley del año 1983 y bueno, pues el Ministerio Egipcio de Antigüedades la reclamó en su momento, señalando que había salido de forma ilegal, aunque la casa de subastas y la colección de donde venía antes dieron toda la información para decir lo contrario, ¿no? Claro, esto sonó un poco a populismo, ¿no? Porque el Servicio de Antigüedades no tenía ningún derecho a reclamar absolutamente nada, ni siquiera la documentación en el momento en que la pieza está ahí fuera, porque ellos no tenían ninguna búsqueda por parte de Interpol ni nada parecido. Se enteraron por la prensa, no sabían ni que esa pieza existía, aunque sí era muy conocida en el mundo del coleccionismo desde décadas antes, ¿no? Lo que hizo pensar a todas luces que, bueno, pues en esta ocasión los egipcios querían, como decimos en España, subirse al carro, ¿no? De forma improvisada y por esos argumentos populistas reclamar una pieza que ellos esgrimían había salido de forma ilegal, ¿no? Y que van a perseguir a Christie's o al comprador o a quien fuera y bla 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 bla, y al final ha quedado en absolutamente nada, porque es que no tienen por dónde agarrarse para defender esas propuestas.
Sí que es cierto que hay otras piezas que han salido de forma ilegal y cuando así se ha demostrado, pues se han devuelto. O como la momia de Ramsés I, que salió de forma legal en el siglo XIX, seguramente pertenecía a ese escondite de momias del año 1881, a ese escondite de momias, llegó a Estados Unidos, estuvo en un museo de curiosidades. Aidan Dodson, un egiptólogo británico, cuando la vio se percató enseguida de que eso era una momia real por la posición de los brazos y el tipo de momificación, seguramente de Ramsés I, y así hoy se conserva en el Museo de Luxor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos actuó de buena fe y reconoció que que las momias reales tendrían que estar todas juntas en Egipto, e hizo una donación, la entregó de buena fe, aunque ellos no tendrían por qué haberlo hecho. Esto tiene que quedar muy claro, no tendrían por qué haberlo hecho, pero lo devolvieron de buena fe, al igual que el obelisco que hoy podemos ver en el templo de Luxor. Al principio del programa hablaba de Mohamed Ali. Mohamed Ali regaló los 2 obeliscos del templo de Luxor a Francia a cambio de un reloj que el rey Luis Felipe le había entregado, ¿no? Y que hoy se puede ver en el patio de la mezquita de alabastro de Mohamed Ali, precisamente en la Ciudadela. Bueno, pues Mohamed Ali donó esos 2 obeliscos, los intercambió, hizo un trueque. Francia se llevó a París solamente uno de ellos, el que hoy podemos ver en la Plaza de la Concordia, y el otro lo dejó en Egipto, frente al templo de Luxor, que es el que hoy vemos. Ese obelisco era propiedad del gobierno francés hasta hace prácticamente 30 años, que se hizo una devolución con un gesto, ¿no?, diplomático, de venga, como no nos lo vamos a llevar, pues os lo devolvemos, y ahí se queda, ¿no? Pero perfectamente se lo podrían haber llevado, porque tenían la documentación para demostrar que era propiedad del gobierno francés, un regalo, una donación del gobierno egipcio. Ahora los egipcios dicen que no reconocen a Mohamed Ali porque él era el gobernador por parte del Imperio Otomano, y bueno, pues es que es absurdo. Es absurdo, es intentar reescribir la historia con un presentismo que no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento. Más de una década después de que Dick Ellis comenzara sus investigaciones sobre el robo del papiro, Egipto sigue librando su propia batalla contra los contrabandistas. El comercio ilegal de antigüedades egipcias continúa a pesar de las condenas en tribunales norteamericanos y británicos. Condenas que Tokel y Parry sigue creyendo injustas y motivadas por razones políticas. Ambos países necesitaban un cabeza de turco. Tenían que sentar precedentes para cambiar la ley. Fred y yo tenemos razones para estar muy enfadados. Jonathan Tokel y Parry pasó de contrabando más de 2.000 piezas de arte egipcio. La mayoría han sido devueltas al Museo de El Cairo. Aún enfadado por la destrucción de Hetep-K, Ellis continúa su cruzada contra los traficantes de antigüedades. En eso consiste el tráfico, en permitir que unas cuantas personas se enriquezcan con el patrimonio cultural de otros países. Un patrimonio que, si vamos a Egipto y queremos verlo, me temo que es demasiado tarde. Hemos perdido la tumba de Hetep-K. Esa es la conclusión que debemos sacar. Hay que luchar contra todo aquel vestigio de mercado ilegal de antigüedades, aunque hay que ser más flexible con esas piezas que salieron hace décadas, antes del año 1983, y que pertenecen al mercado legal. No se puede meter todo en el mismo saco, y también hay piezas de 1983 anteriores a este momento que salieron de forma ilegal. Aquellas que fueron robadas, pues desde luego, como esta máscara del Museo de San Luis, debería en teoría volver a Egipto, pero claro, es que
El problema está en que los egipcios dijeron que había salido de forma legal. Es absolutamente grotesco, ¿no? Pero más de una pieza, más de dos, más de tres, centenares de ellas están en esa ambigüedad, en ese vacío legal, y es muy difícil reescribir el pasado a partir de las ideas del presente. Hasta aquí este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide en Podium Podcast. Espero que hayáis disfrutado de él. Es un tema muy controvertido, es un tema absolutamente detectivesco, es un tema apasionante que nos hace viajar a momentos del pasado, no solamente en el momento de la construcción de los monumentos faraónicos o de sus estatuas, sino también la historia de la arqueología, una historia pues realmente con esas idas y venidas, esos valles, esos momentos álgidos en donde todo parece, ¿no?, que era factible, era posible, había una mano abierta para hacer cualquier cosa, y que de todo ello quizás viene un poco la controversia que se ha generado en las últimas décadas en relación al patrimonio. Hay que recuperar todo aquello que ha salido de forma ilegal, y que es muchísimo, todo hay que decirlo. Egipto recupera al cabo del año centenares de piezas. Es cierto que son piezas menores, ¿no?, que quizás desde el punto de vista artístico, aunque en la estadística suman mucho, pero desde el punto de vista artístico proponen poco, aunque no deja de ser parte de ese patrimonio. Por eso no hay que dudar en esa devolución. No estamos valorando si es muy rico o no es muy rico, si vale tanto o vale poco. Estamos valorando que es patrimonio de un país, y que como tal, si ha salido de forma ilegal, debe volver a su origen. Insisto, espero que hayáis disfrutado de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Gracias por estar ahí, y nos seguimos escuchando y viendo, si lo hacéis a través del canal de YouTube Dentro de la Pirámide, dentro de poco. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.